Yo soy Maru, soy la dueña y diseñadora de Badowska. Y bueno, ella es Sara Benaventos, es amiga mía y es filósofa feminista. Tiene una editorial feminista también que edita libros. Y, Loca Mala, aguante Loca Mala. Loca Mala, la pueden seguir. Después voy a ver cómo se fija. Viste que se puede fijar algo abajo. Sí. Para fijar tu Instagram, pero no sé cómo. Bueno, si sabe alguien me lo dice ahí por comentario. Bueno, y Sari da talleres, también yo la conocí, haciendo sus talleres. Así que bueno, hoy vamos a hablar un poco de amor libre, que fue el que más votaron. Se ve que hay mucha intriga sobre lo que es. ¿Saben lo que es? ¿Lo practican? Sí, hay mucho interés. Estaría bueno que la gente que nos está escuchando nos cuente también si tiene alguna experiencia en el amor libre, si lo intentaron, si les da miedo, si saben lo que es. Nada, estaría bueno que vayan comentando. Si leyeron bibliografía al respecto, o si conocen a alguien que lo haya intentado. Y que nos vayan haciendo preguntas también. Aprovechen. Aprovechen porque esto en realidad se cobra. Esta data se cobra en realidad. Así que aprovechen a preguntar. Bueno, no sé si querés decir algo más antes de arrancar. Bueno, eso, básicamente que con Maru somos amigas hace ya como 1 año y pico, ¿no? Nos conocimos en mis talleres. Yo también hago algunas cosas para Badowska, doy la charla de Capital Erótico en las jornadas, que me encanta, es un tema que seguramente vamos a tratar en los próximos vivos. Y bueno, sí. Me dedico a la editorial, a Loca Mala Editorial, donde publico ficciones escritas por autoras que no hayan sido publicadas en Argentina o en español. También doy talleres de filosofía y de feminismo, y ahora estoy incursionando en una plataforma de mecenazgo que se llama Patreon. Toda esta información, y bueno, tengo un canal de YouTube, toda esta información, hola, ¿qué tal? Está en mi Instagram y en el link de mi bio de mi Instagram. Bien, bueno, el Instagram de Sari es @sara.benaventos. Ahí van a tener toda la información, todo. Ahí Nadia dice, no sé mucho de qué se trata. Bien. Bueno, ¿qué es el amor libre? Arre. No están planeadas las preguntas, son súper espontáneas. Para que yo hice una sorpresa. Arre. ¡Ay, qué miedo! Bueno, el amor libre tiene que ver, en realidad no hay significados universales para estos términos, no hay un diccionario, digamos, oficial sobre estos términos, pero en general lo que se sigue comprando cosas en estas cuarentenas, puedo encargarte cosas, ahí te hablan tus clientes. Sí, obvio que sí, después cuando se termine todo pueden pasar a retirar y a buscar. Y hacer envíos. Cómprenle a María, que es emprendedora, independiente, y bueno, ayúdenla y bueno, además de que la ropa de Badowska es increíble, ¿no? Bueno, les decía que miren la María, miren lo que es una fuega en Badowska. Ahí Chef dice, no sé si es amor libre o poliamor, pero me veo con 3 chongos, nada serio, la consigna es pasarla bien. Bien, eso también vamos a ver, la diferencia entre amor libre y poliamor. Exactamente. Sí, parece que hay bastante mezcla. Hay bastante mezcla de conceptos. Amor libre tiene que ver con todo vínculo que sea no monogámico, ¿no? Entonces tendríamos esta dicotomía entre monogamia, que implica un contrato, un compromiso, que puede ser explícito o implícito, según el cual me vinculo sexoafectivamente y románticamente con una sola persona, que puede ser del mismo sexo, de otro sexo, etc. Mientras que las relaciones amor-librenses tienen que ver con un desafío a esta mononorma, digamos, ¿no? Y dentro del amor libre hay un montón de tipos de relaciones que están incluidas dentro del amor libre. Una de esas relaciones no monogámicas es el poliamor, ¿sí? O sea, amor libre y poliamor no son lo mismo, sino que el amor libre abarca al poliamor como un vínculo, un tipo de vínculo no monogámico. Claro.
Bien, Y o sea bueno, que estaría amor libre y dentro del amor libre la anarquía relacional, el poliamor. exactamente, hay un montón de tipos de relaciones dentro del amor libre y esta es una de las cosas que a mí más me interesa destacar siempre en los talleres, que es que en la cultura de la monogamia se nos plantea como si la monogamia fuera la única forma de relación posible. Y no hay modelos ni representaciones ni guiones que nos muestren otro tipo de relaciones. Por eso hablamos de una cultura monógama, porque justamente se nos muestra en la cultura de masas, en la cultura del entretenimiento, en las películas, las series, los libros, las novelas, las noticias, las instituciones, en todos lados lo único que vemos son vínculos monogámicos. Entonces no da lo mismo elegir la monogamia o algunos de los tipos de relacionamiento más libre, digamos, justamente porque hay una relación de dominación entre esas formas de relacionamiento. Hay una forma hegemónica que es la más conocida y es prácticamente incuestionable, que es la monogamia, ¿sí? Pero en realidad hay un montón de formas de relacionarse sexoafectivamente y yo creo que el sistema, digamos, se ocupa y es muy eficaz a la hora de ocultar toda esta diversidad de formas de relacionarnos, ¿no? Y que tampoco son nuevas, no es que nosotras somos progresistas porque hay un progreso y somos cada vez más libres. Esto también me interesa destacarlo, ¿sí? Estas formas relacionales no monogámicas tienen una historia larguísima, ¿sí? El sexo, el afecto, el matrimonio, la pareja, el amor, en cada cultura y en cada momento histórico tienen una configuración singular, ¿sí? No es que pasamos de la represión sexual a la liberación sexual, no es tan simple como eso, ¿sí? Entonces, para quienes quieran conocer un poquito cuáles son estas formas de relacionarla, a ver qué dicen. Me gusta un chico, me gusta la chica que sale con él, tenemos mucha onda, no hubo encuentro con ninguna porque pandemia, nunca me había pasado. ¿Es amor libre? Bueno, podría ser una de las formas del amor libre. Podemos pasar primero a clasificar o a caracterizar estas formas, ¿no? de amor libre. Dale. Una, que es la más conocida, es el poliamor, que tiene que ver con tener varios vínculos sexoafectivos paralelos, obviamente de forma honesta, ¿no? Digamos, todos esos vínculos están al tanto de que los otros vínculos existen, ¿sí? Si no sería infidelidad. Claro, no es infidelidad, no es tengo una pareja oficial y me veo con otras personas a espaldas de esa persona, ¿sí? Tiene que ver con justamente, trieja sale ahí, es verdad, muy bien, Chine, justamente el caso que leíamos antes era un caso de trieja. Claro. Después están los casos, por ejemplo, de polisoltería, que tienen que ver con personas que no tienen un vínculo romántico con una sola persona ni con varias, sino que justamente se consideran a sí mismas solteras y tienen relaciones quizás sexoafectivas, pero más superficiales o menos profundas que lo que implicaría los vínculos poliamorosos, ¿no? Claro. Después tenemos la polifidelidad, que tiene que ver con un grupo que puede ser cerrado o abierto, pero es un grupo de personas que decide vincularse sexoafectivamente o románticamente entre ellas, digamos. Y esas personas pueden tener todas relaciones sexuales entre sí o algunas con algunas, ¿sí? Por ejemplo, si son 2 varones y 2 mujeres y las 4 personas son heterosexuales, las mujeres pueden tener relaciones sexuales con los varones y viceversa, pero no los varones entre sí y las mujeres entre sí, por ejemplo, ¿no? Y a veces estos grupos polifieles viven juntos, ¿sí? En una misma casa o no. Y a veces son abiertos y otras veces son cerrados. Pero el grupo polifiel es el grupo primario, ¿sí? En términos sexoafectivos y románticos. Esos son algunos de los vínculos. Después también están las personas swingers, que son las que se acercan más a la pareja tradicional, porque justamente son una pareja tradicional, son afectivamente, en términos afectivos, son monogámicos, pero son abiertos en términos sexuales. Entonces lo que hacen es encontrarse con otras personas para establecer relaciones sexuales, que a veces son grupales, a veces son intercambios de pareja, a veces solo tiene que ver con como el soft swinging, que tiene que ver solo con un encuentro en el que cada cual tiene una relación sexual con su pareja, pero en el mismo espacio físico, ¿no? Para la gente a la que le gusta mirar, por ejemplo.
Bien. Bueno, y esas son unos de los tantísimos ejemplos y de las categorías que suenan como súper estancas y súper estrictas. Obviamente en la realidad nadie es puramente una cosa, ¿no? Pero como para entendernos y empezar a manejar un lenguaje amorlibrense, esas serían algunas de las categorías. Sí, también une puede ir cambiando, o sea, puede ir... Tal cual, sí, tal cual. Bien, bueno, la diferencia entre poliamor y amor libre ya la dijiste, ¿no? Entonces, sí, la habías... Exactamente. Amor libre dijimos que era la gran categoría que abarca todos los vínculos no monogámicos. Y dentro de esa gran categoría que es el amor libre está el poliamor. Ahí alguien se ríe, no sé qué se ríen, es muy serio todo esto. Bueno, para que los que se fueron sumando, estamos hablando con Sara Benavento. Ella es filósofa y aborda diferentes temas de una forma feminista, se podría decir. Y estamos hablando de amor libre, qué es y todo lo que involucra y por qué, no sé, está bueno practicarlo, correrse. Exacto, ¿por qué es mejor que la monogamia? ¿Por qué es mejor que la monogamia? Vamos a decirlo como es. ¿Por qué la monogamia es una cagada? Si quieren ir dejando, muy cierto, gracias por compartir esto. Si quieren ir dejando comentarios, preguntas o experiencias, sean libres. Bueno, Sí, la anarquía... Aprovechen. Sí. La anarquía, claro, no digamos todo porque ella da un taller de amor libre. Exacto. Lo da online y presencial, así que nada, si después quieren saber más en profundidad todo esto, ella les da textos, le da películas. Claro, todo esto hay un taller armado y hay lo que es más importante, más allá de mi taller, la monogamia es una cagada, muy bien. Las cosas como son. Se tenía que dijo y se decir, loco. Hay todo esto, sí, de todo esto hay un montón de bibliografía. De todo esto, los aritos de la Britney. De todo esto hay muchísima bibliografía, ¿sí? Hay películas, hay series, hay bibliografía desde una perspectiva psicológica que nos ayuda a lidiar con todos los problemas que trae el amor libre, que nos cuesta mucho lidiar con eso, porque justamente no tenemos modelos relacionales al respecto. También hay bibliografía filosófica, ¿sí? Hay un montón, hay bibliografía anarquista, hay bibliografía feminista. A ver, bueno, ahí dice, sí, tengo una pareja a la que amo, pero siento la necesidad de estar, de estar con otras personas, pero simplemente por tener sexo, ¿cómo se denominaría? Y ahí podrías hacer una pareja abierta, por ejemplo. Sería una pareja abierta porque vos tenés un vínculo principal con el que es jerárquico, digamos, respecto de tus otros vínculos, y te ves por fuera de esa pareja o de ese vínculo, te ves con otras personas para encuentros meramente sexuales. Y en el caso de que tu pareja te acompañe en esos encuentros sexuales, serían swingers, ¿sí? Ahí nos salteamos un comentario de Nuria que decía, me río porque al fin el nombre de lo que hago, de cómo me vinculo. Bueno, a mí lo que me encantó de tus talleres, Ari, es que era como algo que yo por ahí practicaba o hacía y no sabía bien qué era lo que estaba haciendo, y está bueno a veces ponerle nombre y saber y tener herramientas para vincularse, digamos, y no sentirse mal porque una no tiene pareja o no tiene monogamia. Sí, lo que suele suceder, que me dicen muchas y muchos de mis alumnos en los talleres, es que se sienten muy solas y muy solos a la hora de encarar este tipo de vínculos, porque justamente no hay un guión sociosexual que nos guíe respecto de cuáles son las expectativas o cuáles son los rituales amatorios para este tipo de vínculos. Entonces, mucha gente me dice eso justamente, ¿no? Que les da como paz enterarse cuáles son los nombres de esas formas de vincularse, que por ahí ya las están practicando, pero no tienen un marco teórico para eso, ¿no? Ahí surgieron dos preguntas. ¿Dónde queda la anarquía relacional en todo esto? Bueno, quiero contarles que la anarquía relacional es una forma no monogámica de relacionamiento. Básicamente, la anarquía relacional tiene que ver justamente con una forma de vincularse sin etiquetas. Es decir, que una puede tener un vínculo, digamos,
Tradicionalmente, según el guión sociosexual que heredamos de la cultura más hegemónica, del espectáculo, del entretenimiento, de la heterosexualidad como régimen político y de la cultura monogámica, una tiene celos, qué difícil. Ahora les voy a comentar algo sobre de los celos. Dentro de la cultura tradicional, ¿sí? Una tiene una pareja, tiene amigues y tiene familia, ¿no? Esas serían como las categorías tradicionales de relacionamiento en la intimidad, ¿no? Después una tiene vecinos, gente con la que trabaja, etcétera. Pero en la intimidad una tiene amigues, pareja y familia. Lo que sucede con la anarquía relacional es que hay una crítica de eso, en el sentido de que las relaciones se plantean sin etiquetas. ¿Por qué? Básicamente porque las etiquetas forman parte de una estrategia de control social, en el sentido de que nos vuelven predecibles. Si yo tengo por un lado un novio o una novia, a mis amigues y a mi familia por otro lado, tengo todas mis relaciones muy ordenaditas y es muy esperable cuál va a ser mi siguiente paso. O sea, ya se sabe cuál va a ser mi siguiente paso. Tener hijos. Exactamente. Por ejemplo, respecto de la pareja, lo que se espera es que una se enamore, esté caliente, garche mucho, después lo que se espera es que convivas, que te cases, que tengas hijos y después te morís, ¿no? Y en el medio tratás de viajar a Europa. Ahora se está muriendo todo el mundo en Europa, así que no vayan, ¿no? Pero tradicionalmente se espera eso. Lo que plantea la anarquía relacional es que nos relacionemos con cada persona desde la singularidad de ese vínculo y no desde la etiqueta que se nos impone socialmente, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener un vínculo con una amiga, tener una amiga, y ese vínculo puede devenir en un vínculo... no te estoy tirando ni indirecta, amiga, ¿eh? Ese vínculo puede devenir en una relación sexoafectiva, por ejemplo. O al revés, yo puedo tener una relación sexoafectiva con alguien romántica y después que esa relación sexoafectiva devenga en una amistad sin sexo, ¿no? Claro. Entonces la idea es que cada vínculo crezca de acuerdo a la singularidad de ese vínculo, sin la imposición y sin la estructura de las expectativas sociales que acarrean las etiquetas, ¿no? Entonces sí, esto lo que hace... Sí. También de jerarquizar a la pareja, ¿o no? Tiene la anarquía. O sea, que vos no hagas todo con tu pareja, que puedas vivir por ahí con una amiga y que tengas pareja y viajar con un familiar o con una amiga o con... No sé. Exactamente. La anarquía relacional cuestiona muchas cosas, ¿sí? Cuestiona en primer lugar los guiones, ¿sí? De la forma en que nos vinculamos, no solo con nuestras parejas, sino también con nuestros amigos, nuestras amigas, nuestra familia, y también cuestiona la jerarquía que le imprimimos a nuestra pareja. Una tiende a vivir con la pareja, viajar con la pareja, tomar decisiones económicas. Claro, y también comentarle todos los proyectos, todas las problemáticas, todo a la pareja. Exactamente, cuidar a la pareja. Y la realidad es que en una cultura de la violación, en una cultura machista, donde el 60% de los femicidios se realizan en el contexto de una pareja romántica, porque la mayor parte de los femicidas son novios, esposos, maridos o ex de la víctima, es muy peligroso encerrarse en un solo vínculo, ¿no? También porque por más buena que sea esa persona con la que una elige establecer una pareja, esa persona se puede morir, se puede enfermar, se puede ir, puede cambiar, lo que sea, y vos pusiste todos los huevos en esa canasta, y de repente la canasta voló. Entonces, como estrategia vital y como estrategia de autodefensa, es muy interesante la anarquía relacional. O sea, también podríamos plantear que el amor libre es una... ¿Cómo se dice? Como algo político también, una decisión política. Exactamente. Después está la discusión de qué forma de amor libre es más subversiva que las otras. Porque, por ejemplo, los vínculos swingers reproducen bastante la lógica de la pareja monogámica. La única diferencia es que se sinceran respecto de que tienen sexo con otras personas, ¿no? Claro. Entonces hay como
digamos, como matices de subversión y niveles de subversión dentro del amor libre. De hecho, Brigitte Vasallo critica mucho al poliamor, porque dice que esto de tener vínculos sexoafectivos paralelos en realidad reproduce la lógica de pareja monogámica romántica tradicional, porque en vez de tener una pareja tenés varias y no estás subvirtiendo ningún orden de esa manera. Claro. Bueno, vamos a una pregunta que dice acá Jime, una experiencia. Me encanta y apuesto siempre a vincularnos de estos modos, pero siempre me resulta muy difícil poder administrar energías para el cuidado de todos mis vínculos, manteniendo también un autocuidado. Bueno, sí, esto, digamos, no es que el amor libre es un lecho de rosas, trae un montón de dificultades. Antes me preguntaban también sobre la cuestión de los celos. Sí, los celos y después, a ver qué pregunta, vincularse mucho por el truche también, ¿no? ¿Qué onda la responsabilidad afectiva? ¿Tiene familiares? ¿Dice? Maru, ¿vos sos lesbiana? Te sacaron la ficha, María. ¿Se puede decir que soy bisexual? Yo creo que sí. Bueno, le gustan todos, básicamente. Menos los chetos no le gustan. Eso aprendí, que los chetos no le gustan. Sí, respecto de los celos, la cuestión del autocuidado y la responsabilidad afectiva. Bueno, son un millón de temas. Respecto de los celos, yo creo que los celos, una de las razones por las que surgen los celos y que es un problema tan acuciante en esta época, tiene que ver con la lógica de la propiedad privada, ¿sí? De que yo me engancho con tal persona y me engancho a muerte con esa persona porque tengo terror de quedarme sola, ¿no? Es como cuando una compite en el trabajo. Hay un mercado, esto se llama mercado matrimonial, y así como hay un mercado laboral, por ejemplo, también hay un mercado matrimonial. Entonces vos en tu trabajo competís contra otras personas para alcanzar la cumbre. Bueno, en el romance, en el amor romántico, sucede lo mismo. Una quiere alcanzar la cumbre, que implicaría pertenecer a la jerarquía de vínculos de la otra persona, ¿sí? Entonces yo tengo terror, cuando estoy celosa, de que otra persona me quite mi lugar de jerarquía, ¿sí? Con alguien. Yo creo que tiene que ver básicamente con las relaciones de competencia y mercantilistas, que, como dice una autora muy interesante que se llama Laura Kipnis, la ética del trabajo y la cultura de la competencia capitalista y del libre mercado se trasladan a las lógicas amatorias, ¿sí? Entonces, así como competimos en el mercado, competimos en el mercado matrimonial para no quedarnos solas, porque sabemos que los bienes son escasos, ¿no? Los puestos de trabajo son escasos. Bueno, ahora la lavandina es escasa, no puedo conseguir lavandina. Así que si me llego contagiada de coronavirus, voy a salir y las voy a escupir a todas por dejarme sin lavandina. Bien, ahí vi que se estuvieron sumando más gente. Vuelvo a aclarar para los que se estén sumando que estamos hablando de Sara Benavento, que ella es filósofa feminista y estamos hablando sobre el amor libre. Así que si quieren dejar experiencias, preguntas, lo que quieran, pueden dibujar. Lo que quieran, exactamente. Bueno, y también hay un montón de comentarios, no los había visto. Me interesa ser responsable. Ajá. Luz dice, las estoy amando, qué bueno escucharlas. Ay, qué lindo. May, hay una amiga, saluda. Onita dice, ay, ya tengo miedo acerca. Me interesa ser responsable afectivamente. Actualmente estoy rediseñando mis vínculos, quiero tener una pareja, pero de forma diferente a la que lo hacía antes. ¿Algún libro que me recomienden? Bueno, hay todo un tema en relación, primero volvamos con los celos, ¿no? Hay un montón de estrategias para lidiar con los celos. Primero entender que los celos tienen que ver con algo que pasa en mi cabeza. O sea, en realidad hay dos posibilidades respecto de los celos. O la persona con la que yo estoy saliendo me quiere hacer sentir celosa y en ese caso es un psicópata y tengo que salir corriendo, porque si alguien quiere que yo me sienta mal, entonces es porque es un garca, ¿no? Si alguien quiere que yo me sienta celosa a propósito. Si yo pienso que esa persona me está haciendo sentir celosa a propósito, tengo que rajar de ahí. Después, la otra cosa es que la persona con la que yo estoy saliendo sea una persona que tiene buenas intenciones y en ese caso
yo me estoy sintiendo celosa por un relato que me estoy contando a mí misma respecto de lo que esa persona está haciendo o está sintiendo. Bueno, Claro. ese relato que yo me cuento tiene que ver conmigo, no con la otra persona, ¿sí? Claro. Entonces, los celos son una excelente manera para entenderse a una misma, son un gran camino de autoconocimiento, digamos. Porque justamente yo me conozco a mí misma al enfrentarme y al exponerme a los celos, ¿sí? En realidad es un camino de autoconocimiento. Y después hay 1.000 millones de estrategias para lidiar con los celos, que bueno, ahora no nos va a dar el tiempo para hablar de todo eso. Sí. Y después, respecto de la responsabilidad afectiva. Bueno, hay todo un tema con la responsabilidad afectiva. Responsabilidad significa ser consciente, ¿sí? Y hacerse cargo de las consecuencias de los propios actos, ¿sí? Esto es uno de los presupuestos de la democracia actual, ¿sí? Las ciudadanas y los ciudadanos somos responsables de lo que hacemos. Si yo voy y te atropello con mi auto, soy responsable de esa acción y por lo tanto voy a ser penalizada por esa acción, ¿sí? Me tengo que hacer cargo de las consecuencias de mis actos. Bueno, la responsabilidad afectiva tiene que ver con esto mismo, ¿no? Con básicamente hacerse cargo de los mensajes que uno envía, de las expectativas que una genera, de las cosas que una hace, de las cosas que una promete, de las cosas que una dice, de las cosas que una oculta. Bueno, tiene que ver con un montón de cuestiones. Ahora, la cuestión de la responsabilidad es muy dudosa para mí porque yo soy nietzscheana y Nietzsche cuestiona la noción de responsabilidad. Porque la noción de responsabilidad es punitiva, ¿sí? La responsabilidad busca culpables siempre, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta cuestión de la responsabilidad afectiva. Les recomiendo fuertemente, si les interesa indagar más sobre la noción de responsabilidad. La noción de responsabilidad surge, según Nietzsche, en la genealogía de la moral, junto con la noción de culpa y de deuda, en el mismo momento en que el cristianismo se establece como la religión hegemónica y donde empiezan a surgir los estados modernos también, o sea, las peores calamidades. Las que me conocen saben que estoy en contra de la existencia del Estado, por eso me interesa la anarquía relacional, ¿no? Entonces, pero eso es todo lo que puedo decir sobre responsabilidad afectiva, porque es un tema larguísimo, pero a quienes le interese pueden rastrear la noción de responsabilidad en la genealogía de la moral de Nietzsche, ¿sí? Bien. Bueno, ahí a ver, Flor. China dice eso, en estas formas de relacionarse también hay psicópatas, sí, de una. Flor Psicópatas dice, hay en todos lados. ¿es posible querer a alguien como pareja, pero sin embargo querer tener sexo con otras personas? ¿O encubre otra cuestión? Bueno, esa pregunta la hicieron también, me pareció al principio. ¿Querés responder, Sari? Hay que tener mucho cuidado con la noción de libertad, no solo con la noción de responsabilidad afectiva, hay que tener muchísimo cuidado, sino porque es yuta, básicamente la responsabilidad es yuta, busca un culpable por un hecho, es punitiva, ¿sí? No solo en ese sentido, sino también la noción de libertad. ¿Qué significa libertad para cada una? ¿Qué significa amor libre para cada una? ¿Que cualquier cosa vale? No. Claro, es súper No significa subjetivo. que cualquier cosa vale. Entonces, una de las cosas que podemos hacer cuando arrancamos en las relaciones libres es establecer un acuerdo con la persona. Es decir, expresar y preguntar también cuáles son las expectativas que se tienen, aunque después esas expectativas cambien semana a semana, mes a mes o año a año, ¿sí? Entonces, que las cosas estén claras. Si vamos a tener sexo casual, perfecto, tenemos sexo casual, nos vamos a cuidar de posibles embarazos o de infecciones de transmisión sexual de determinada manera. Si lo que queremos es tener un vínculo poliamoroso, un vínculo polifiel, un vínculo swinger, una pareja abierta, bueno, todo eso hay que hablarlo al principio, justamente para que no haya malentendidos, pérdida de tiempo, mentiras, ¿sí? Sí. Igualmente el dolor no se puede evitar, o sea, yo les puedo pasar 45 recetas contra los celos, contra los psicópatas y contra todo, pero el sufrimiento
conflicto existe y es parte de la vida, ¿sí? Sí, está bueno esto que decís de charlar, porque una vez, no sé, hace una cosa o no hace otra cosa porque a una no le molesta, pero a la otra persona por ahí le molesta. Entonces, una da por sentado que tipo, ay, no te va a molestar esto, porque a mí no me molesta y no. O sea, por eso está Claro, bueno. sí, siempre hay que tener un diálogo constante. Sí, acá alguien pregunta si ya hablamos de la diferencia entre poliamor, anarquía relacional. Lo hablamos al principio. Todo esto va a quedar durante 24 horas en el Instagram de Badoushka, va a quedar el vivo grabado. Y además yo estoy grabando esta conversación, así que la voy a subir a mi canal de YouTube después, ¿sí? Yo creo que también la voy a subir al feed de Badoushka. Genial. Que dice con el justificativo de yo disfruto de tu sexualidad libremente. Ni hablar, perfectamente gracias. No dar nada por sentado, tal cual. Puedes hablar de responsabilidad y seguridad social. Sexual. Bueno. Sí, bueno, respecto de responsabilidad y seguridad sexual, de responsabilidad ya dije algunas cosas. Lo que yo les propongo, más que de responsabilidad, es hablar de autocuidado, ¿sí? En vez de estar buscando culpables para las cosas, ya sea que una sea la que metió la pata o la otra persona o las otras personas sean las que metieron la pata, en vez de estar buscando al criminal en todo esto o al culpable, pensemos en términos de autocuidado y estrategias de autocuidado, ¿sí? Y estrategias comunitarias de cuidado. Sí, o correrse. Sí, y del lugar de víctima, vos me hiciste tal cosa, entonces yo soy la víctima, ¿sí? No, a mí, porque me interesa un feminismo de la autodefensa, del autocuidado, un feminismo comunitario, no me interesa ni buscar culpables ni buscar víctimas. Entonces, me parece clave que hablen desde un comienzo, sinceramente, respecto de cuáles son las expectativas. Y lo mismo con la profilaxis, eso se tiene que hablar. Eso es algo que nos enseña el trabajo sexual y el BDSM, ¿sí? Son dos cosas, por eso para mí son dos discursos y dos subjetividades silenciadas, ¿sí? La de las trabajadoras sexuales y la de las personas que practican BDSM. Porque justamente cuestionan un montón de cosas que tenemos arraigadas en términos románticos y en términos de guión sociosexual. Antes de tener un encuentro sexual hay que hablar de métodos profilácticos, ¿sí? Si vamos a usar algún método de barrera, si vamos a tomar un anticonceptivo, si no nos vamos a cuidar, porque hay gente a la que no le interesa cuidarse, ¿sí? No les molesta, no les interesa, incluso hay gente a la que le calienta no cuidarse, por eso hay que aclararlo desde antes, ¿sí? Ahí dice mucho politruche policonsumiendo. Sí, por eso para mí hay que hacerse cargo de una de eso y saber correrse. O sea, si uno no se da cuenta, el mundo es hostil, el mundo es peligroso, los machirulos ya sabemos cómo son, entonces no es que porque alguien es amor libre. Y machirula, también hay mucha machirula, tal cual. Justamente porque todas somos un efecto del sistema, ¿sí? Somos todas un efecto del sistema, todas llevamos una Mirta Legrand adentro nuestro, ¿sí? Entonces uno tiene que tener cuidado con una misma y con las otras personas. Más ahora con el coronavirus que está saliendo la yuta, levantás una baldosa y te sale un yuta. Así que hay que tener cuidado. Ahí dice Jules, siento que a todos nos cuesta hablar sobre las expectativas. Cuando conocemos a alguien, por lo general, a las personas nos cuesta y o evadimos hablar sobre lo que queremos, y si lo charlas, el otro no sabe qué carajo hacer. Sí, para mí, mi forma por ahí es, a mí también me cuesta un montón hablar, medio que ir viendo, ir tratando de cómo ir hablando sobre algunos temas, o si no, cuando viene un primer conflicto o una primera vez que una se siente mal sobre algún tema, bueno, es como la apertura para hablar sobre eso, ¿no? Yo prefiero tratar de evitar los conflictos y evitar perder el tiempo, porque el tiempo de vida es absolutamente limitado, ¿sí? Entonces, mi consejo es: todas aman tu aro de Britney. Bueno, sí. Mi consejo es que traten de no perder el tiempo y hablar de lo que quieren desde un principio.
Y eso después puede ir modificándose y hay que seguir charlándolo. Así que no es que es un contrato para siempre que si no lo cumplís, bueno, te morís. No, o sea, hay que aprender a sostener charlas sobre temas incómodos. Es difícil. Y bueno, ¿qué no es difícil, chiques, en la vida? Todo es difícil. ¿Algo le resulta fácil? No sé, a mí no. Ahí dicen, responsabilidad afectiva no tendría que ser con una misma primero, hasta dónde ceder por el otro. Me parece que está bueno, ¿no? Eso también. Bueno, yo ya les comenté antes que yo cuestiono la noción de responsabilidad. La noción de responsabilidad me parece punitiva y yuta porque busca un culpable. Por ejemplo, yo no me autocuidé demasiado, entonces yo soy responsable y soy culpable de no haberme cuidado. Bueno, creo que hay que dejar de lado el paradigma de la responsabilidad, porque es territorializar el punitivismo. Entonces, me interesa mucho más un paradigma más que tenga que ver con respetar la singularidad de cada una y respetar los tiempos de cada una y poder ser sincera al respecto de eso con el entorno, ¿sí? Más que hablar de responsabilidad. Y tampoco darse con un látigo una misma, o sea, reconocerlo para cambiar algo, o no sé, o reverlo, pero tampoco darse con un látigo. Es que eso, darse con el látigo es lo que sucede cuando uno habla en términos de responsabilidad, porque justamente tiene que ver con buscar un culpable. Y la culpable puedo ser yo o puede ser la otra persona. Entonces, si soy yo la responsable de que alguien se sienta mal, por ejemplo, entonces me voy a dar con un látigo. Bueno, no, es muy cristiano eso, ¿sí? Si me van a dar con un látigo, que sea en un escenario BDSM, ¿sí? Claro. Que sea por placer. Ahí dice Flor, pasa que apenas conocemos a alguien... Ay, conchas. Hay cosas que no querés hablar por miedo a asustar al otro. Bueno, si se asusta, mejor que se asuste temprano. Bueno, si se asusta por una pavada tan inmensa que es básicamente hablar de lo que cada una espera y no querer perder el tiempo, mejor. Es una forma de filtrar pelotudos. Mejor si se asustan. Si se asusta por un pelotudo, mejor, te ahorra tiempo. Pelado con pelo dice, no podemos pensar la responsabilidad como cuidar y pensar en las consecuencias de nuestras decisiones. Y esto volvemos a lo mismo. La noción de responsabilidad es una noción punitiva, ¿sí? La noción de responsabilidad es una noción punitiva. Claro. Vos podés entenderla como vos quieras, pero en términos históricos y en términos penales es una noción punitiva. Entonces yo prefiero hablar desde otros paradigmas, ¿sí? Claro. Desde el paradigma de anarquista, comunitario, antipunitivista, de autocuidado, etcétera. Sí, el BDSM, acá una chica dice, jaja, escenario, BDSM, látigo. Sí. Nanti, hoy estuve escuchando tus audios, finalmente. ¿Quién? Ay, ella es una de las... Sí, es una alumna mía, la quiero mucho. ¡Mua! Bueno, nos quedan 15 minutos. Sí. Bueno, ¿cuáles son las dificultades que pueden surgir en este tipo de vínculos? Ya hablamos un montón, la responsabilidad afectiva, los celos. Sí. Todo esto, si quieren más en profundidad, yo les súper recomiendo que hagan los talleres con Sari. O sea, ahora los pueden hacer online, ella te manda todo el material, lo pueden hacer online y si no, presencial, pero bueno, cuando termine todo esto. No, Darío Z no, se la pasa criticando la monogamia y es más monógamo que el Papa. Se la pasa criticando el especismo y come carne todos los fines de semana. No, Darío Z no, gracias. Ya encontró con quién, ya encontró a su feminista para escribir libros. Yo soy de otro palo. ¿Cómo reemplazarías esta noción de responsabilidad? Bueno, no, basta de responsabilidad afectiva. Yo no, basta de responsabilidad, sí. Responsabilidad, ya dije que podemos hablar de otros paradigmas, como por ejemplo el paradigma anarquista. Empezar a hablar desde un paradigma más anarquista. Un paradigma de anarquismo relacional. Y desde la singularidad del cuerpo, no desde la responsabilidad punitiva, ¿sí? El deconstructor le faltó deconstruir su deseo de fama. Esa es una de las tantas cosas que le faltó deconstruir.
Bueno, yo la pregunta que tenía como sorpresa, Yo también te tengo una, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué miedo! Que los otros días le estaba comentando a una amiga de tus talleres, del amor libre, y me dice, ay, no, pero a mí no me gusta eso de relacionarse con un montón de personas. Y una puede elegir también ser amor librense y tener un solo vínculo, o sea, como O no tener ninguno. o no tener ninguno, claro. O sea, pero digo, pensando en si querés relacionarte con alguien, como salirte de la monogamia y por eso la pregunta era si se puede ser amor librense y tener un único vínculo. Sí, se puede ser amor librense y tener un vínculo, 45 vínculos o ningún vínculo. Yo creo que justamente la anarquía relacional y el amor libre en general, ¿no? Pero en particular la anarquía relacional, tiene que ver con que con no poner etiquetas. Entonces, capaz, no sé, en una amistad de repente surge el deseo y la necesidad y las circunstancias para un encuentro sexual. Y capaz con un vínculo que es sexoafectivo, más parecido a una pareja, una no tiene mucho sexo. Entonces, la idea de la anarquía relacional tiene que ver con esto, que no estás contando los vínculos. Básicamente porque no importa si un vínculo es romántico o no romántico, para determinar qué importancia tiene en tu vida, ¿sí? Eso lo determina la singularidad del encuentro y la singularidad de la afectación entre las personas, no una etiqueta previa, ¿sí? Que dice que si es tu novio o tu novia, entonces tiene que ser la persona más importante en tu vida, ¿sí? Porque está muy asociado también el amor libre a la promiscuidad. Hay un montón de gente que es amor librense. No tiene sexo. No, hay gente que es re demisexual, que somos las personas que nos gusta tener relaciones sexuales con la gente a la que, digamos, por la que sentimos afecto. No nos interesa mucho el sexo casual, ¿no? Entonces, nada, la verdad que lo que menos hacemos las demisexuales es garchar, sinceramente. Pero eso no quita que una sea anarquista relacional, solo que no estás obsesionada con garchar. Y después hay otra gente que es amor librense y que sí le encanta el sexo y tiene un montón de vínculos. Sí, o también hay etapas en la vida en las que estás recaliente y por ahí coges un montón y y momentos de la vida en que no coges. Y también hay personas asexuales, ¿sí? Hay personas a las que no les interesa el contacto genital, ¿sí? Y que sin embargo pueden ser amorlibrenses de igual manera porque pueden llegar a compartir una intimidad erótica con un montón de personas. ¿Sí? Entonces hay un montón de grises dentro de todo esto. Y ahora va mi pregunta. Pará. Ahí dice, Julieta dice, los vínculos también son con las amistades, tal cual, como planteabas en la anarquía relacional, como vínculos pueden ser sexoafectivos, de amistades, familiares. Exactamente, digamos, en la anarquía relacional, el amor romántico, la pareja romántica o los vínculos románticos no tienen más importancia que el resto de los vínculos. Yo soy una gran defensora de la amistad, del valor de la amistad, porque muchas veces la pareja se termina cuando se termina la calentura o hay un montón de problemas que tienen que ver con las contradicciones propias del sistema y de los discursos, ¿no? Del sistema. Bueno, con un montón de cosas, por un montón de razones se puede terminar una pareja. Aparte una cuando está en pareja, por ahí la pareja termina y las amistades siempre siguen. Exactamente. Lo peor que pueden hacer en términos existenciales, de autocuidado, de resistencia contra el sistema, es abandonar a sus amichas porque se pusieron de novias. Eso es lo peor que pueden hacer. Encerrarse con una sola persona es lo peor que pueden hacer en términos de autodefensa. Bueno. Y ahora viene mi pregunta. Bueno, dale. ¡Ay! Vos, María, Sí. ¿vos con qué forma de vinculación te sentís más identificada? Yo creo que con la anarquía relacional, o sea, yo nunca tuve pareja y siempre me sentí rara con eso. Siempre me vinculé como, no sé, con relaciones cortas o de otra forma. Y nada, cuando hice tus talleres fue como, listo, yo tengo, no sé, amor librencia, anarquía relacional, o sea, como que me gusta vincularme, no sé, libremente. Sí. Fuera
fuera de las etiquetas y las estructuras, digamos. Sí. Está muy bien, está muy bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Nos quedó algo pendiente? Bueno, 1000 cosas hay para decir sobre esto. Digamos, después de esto, de estos ejes que estuvimos tocando así muy brevemente sobre amor libre, está la crítica del amor romántico desde una perspectiva feminista, que ese es otro taller, ¿sí? Ese es el taller que menos votos tuvo, que es el de Contra el Amor. Sí, no sé si porque la gente no sabe de qué trata o porque también es difícil como oponerse al amor romántico. Hay que tener cuidado con... repasemos, dicen ahí. Ahora repasamos. Hay que tener cuidado con no reproducir las lógicas del amor romántico dentro del amor libre, ¿sí? Una de las formas de no reproducir esas lógicas, porque no nos benefician a las personas feminizadas en particular, hay un montón de data, incluso de la Organización Internacional del Trabajo, respecto de por qué el amor romántico no es bueno para las mujeres, en un montón de sentidos, ¿no? Entonces, la anarquía relacional es una de las estrategias contra el amor romántico, ¿sí? Pero hay toda una literatura y una línea filosófica feminista que critica el amor romántico, ¿sí? Bueno, ¿hacemos un repaso breve? Nos quedan 8 minutos antes que se corte. Bueno, genial. Hacemos un repaso entonces. Primero arrancamos hablando de la definición de amor libre. Dijimos que amor libre es todo vínculo no monogámico, ¿sí? Es como el gran término paraguas que... es el gran término paraguas que abarca todas las formas de relación no monogámica, ¿sí? Y dentro del amor libre dijimos que podemos encontrar un montón de formas relacionales que dice amor libre. Amor libre. Sí. Entonces dijimos que dentro del amor libre hay un montón de formas relacionales, como por ejemplo el poliamor, la polisoltería, la anarquía relacional, las parejas abiertas, las personas swingers, ¿sí? Hay un montón de formas de vincularse sexoafectivamente. Pero lo que también dijimos fue que hay maneras que están más cerca de la pareja tradicional romántica monogámica que otras. Por ejemplo, las personas swinger están más cerca de la pareja tradicional monógama romántica que la anarquía relacional. Y definimos la anarquía relacional como una forma de relacionarse que no parte de las etiquetas establecidas por el sistema, como son la diferencia entre amistad y pareja o vínculo romántico o vínculo sexoafectivo. Y dijimos que esto es bastante subversivo y de lo cual nadie habla, porque justamente nos hace impredecibles, ¿sí? Porque justamente si no nos relacionamos desde las categorías heredadas y aprendidas en el sistema, somos impredecibles, ¿sí? O sea, si nos vinculamos desde la singularidad y el devenir de cada uno, desde la singularidad y el devenir de cada uno de los encuentros, entonces nadie sabe qué vamos a hacer mañana, ¿sí? Claro. Lo cual no implica que vale todo, eso tampoco, ¿sí? Hay que tener mucho diálogo, hablar mucho respecto de cuáles son las expectativas de cada una, no tener miedo de poner reglas, y si los pelotudos se espantan o las pelotudas se espantan, bienvenido sea, porque así no les hacen perder el tiempo, ¿sí? Tal cual. Así que bueno, y después hablamos un montón de responsabilidad afectiva. Yo dije que me parecía que era una noción punitiva, ¿sí? Porque justamente lo que hace la noción de responsabilidad es buscar un culpable de las cosas, y que a mí me interesan más los paradigmas anarquistas, los paradigmas comunitarios, los paradigmas que parten de la singularidad y no tanto de el paradigma de víctima culpable, ¿sí? Sí. A ver si puedo... Bueno, ahí mandé el Instagram de Tari, para que después sí que la quieren empezar a seguir. Pero no sé cómo fijarlo. Bueno, ¿les gustó? Bueno, más les vale que les haya gustado y que tomen mis talleres, porque me voy a morir de hambre. Y si no contratan mis talleres, me voy a morir en esta cuarentena. Bueno, y tenemos pensado hacer otros vivos sobre Contra el Amor, feminismos gordos, y el otro era... Capital erótico. Capital erótico. Bien. Y llegué tarde. Bueno, lo vamos a dejar cargado.
Sí, esto queda cargado durante 24 horas en el Instagram de Badoushka y también lo estamos grabando, así que yo lo voy a subir después a mi canal de YouTube. Bien. Ay, qué lindas, Erika, les amo. Ay, Erika es una de las participantes de la jornada. Nati también. Chile también. Bueno, me alegro que les haya gustado. Ay, qué lindo. Justo amor, me sacaron de la depresión. Ah. Vamos a hacer vivos todos los días. Queremos más el de contra el amor romántico. Sí, yo amo este taller. Yo quería hacer ese, pero bueno, fue el que menos votos tuvo, así que bueno, igual lo vamos a hacer. La próxima lo hacemos. Podemos hacer el próximo que tiene que ver con la temática. Hacemos el próximo sobre crítica del amor romántico desde una perspectiva feminista. Bien. Ay, mira, dice las amo, Toro, hermosa. Bueno, gracias a ustedes por preguntar, por participar, por escuchar. Y ya saben que vamos a estar haciendo estos vivos, así que cualquier cosa nos pueden ir mandando sus preguntas, los temas que les interesen tocar. Bien. Ay, qué lindo, todos los mensajes. Mucho afecto, gracias. El taller de amor libre es lo más. Bien. Bueno, entonces nada, síganla a Sara.Benaventos, cómprenle los talleres, ella vive de eso y de la editorial del libro feminista. Así que bueno, ahora no sé, a tomar unos vinos. Ay, sí, ahora preparo el gin tonic a brindar. Ahora a brindar. Bueno, gracias Sari, nos estamos viendo. Te amo.